antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es la tierra y cuanto la llena. Del Señor es el orbe y sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Portones alzados, dinteles levantados, puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por el cumpleaños de Sofía Montañez Pérez, de Juan Diego Hernández Barbosa, de Michelle Pérez Torres, por los 53 años de matrimonio de Pedro González y María Elena Brito, por los 20 años de matrimonio mi sobrino Joaquín y su esposa Wendy. Pedimos también por la salud de Jesús, Andrés, Julián, Ena, Carmita Lechuga, Yoli Castillo Zapata y su familia, Javier Garza, Paula Juárez, Lupita Ancona, entre algunos hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, hoy jueves sacerdotal, sigamos pidiendo por todos los sacerdotes, por todos los párrocos, rectores, capellanes de nuestra iglesia de Yucatán. Sigamos pidiendo por la perseverancia de los adolescentes y jóvenes que han dicho sí a su ingreso al seminario menor o al seminario mayor, que estos días se siga consolidando esa respuesta que le quieren dar al Señor. Y damos por el equipo formador que se va preparando en estos días para recibirlo, por las madres oblatas que son parte del equipo formador. Y sigamos pidiendo que cada vez tomemos mayor conciencia de ese cuidado que debemos de tener. He insistido que hay que cuidarse desde el interior de la casa. Ayer escuchaba a un experto, un doctor, que decía que es importante que quienes salen a trabajar y sobre todo que tienen contacto en medios de transporte público con más gente, pues al llegar a la casa lo primero que hagan es ir a bañarse, lavar la ropa normal, no hay que hacer ninguna cosa así especial más que dejar la ropa que se lave normal, que no se salude a nadie de los de la casa sin haber hecho este proceso y que en la misma casa pues traten de mantener la distancia social, porque hemos escuchado muchas familias que se han contagiado todos. Pidamos al Señor que pues, estos días de rebrotes, acabamos de escuchar las noticias de Cancún, pues pedimos por todos los que también en Cancún ahí siguen nuestras Eucaristías, pues pedir que el Señor les ayude también a seguirse cuidando y que ese cuidado nos lleve a que verdaderamente termine este tiempo de pandemia. Seguimos pidiendo por la fortaleza, por la luz que deben recibir todos los que están en los hospitales, que están convaleciendo, y por todos los que los están cuidando, y por nuestras autoridades para que tomen las mejores decisiones para ir enfrentando esta pandemia. Pues con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados.
Señor, ten misericordia de nosotros. porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor. Ten piedad. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de nosotros. Y hoy que celebramos la fiesta de Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, ella que se dedicó al cuidado de los enfermos y de los ancianos, que fundó una congregación en el Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, que también por la intercesión de esta santa mexicana nos vayan recibiendo la ayuda divina nuestros enfermos y nuestros ancianos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la sencilla y humilde Santa María de Jesús Sacramentado nos has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos, pobres y ancianos, concédenos por su intercesión que, practicando el bien en todas partes, seamos signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volví a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué agradable, Señor, es tu morada. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso el que espera en el Señor. Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor toda mi vida. Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. Dichoso el que espera en el Señor. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte, pues cuando mueren se convierten en polvo, y ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso el que espera en el Señor. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra,
Dichoso el que espera en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces Él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante esta difícil situación de prueba, Dios nos dice: estás en mis manos, deja que yo te moldee como el barro en manos del alfarero. Estimados hermanos en Cristo Jesús y la Santísima Virgen María, el martes pasado reflexionamos con la parábola del trigo y la cizaña, que habrá un juicio al final de los tiempos en el que recuerda Jesús una vez más que los buenos pasarán al reino de los cielos y los que inducen al mal irán al infierno. Pero que antes de pensar en hacer una división entre buenos y malos en el mundo, hay que ver nuestra vida como un campo en el que Dios ha sembrado el bien, pero el demonio va sembrando el mal. Aplicando la enseñanza de los indios navajos, debemos alimentar el águila que representa lo bueno que hay en nuestro interior, y para nosotros el alimento es la palabra de Dios y los sacramentos, y no alimentar el lobo que deja hacer solamente el mal. Con San Pablo recordamos que el que nos libra del mal es Jesucristo. Con Él triunfaremos. Hoy escuchamos el final del discurso de las parábolas en el Evangelio de San Mateo, en la que se ha retomado el tema del juicio final. Ahora, con la parábola de la red del pescador, que recoge peces buenos y malos, pero solo se seleccionan los buenos, los demás se desechan.
Al final Jesús hace una pregunta. ¿Han entendido todo esto? Creo que nos ayuda mucho a que a lo largo de los evangelios, de un modo o de otro, Jesús va cuestionando sobre si entendemos y comprendemos sus enseñanzas, tema que hemos reflexionado en varias ocasiones de diversas maneras, y debemos seguir cuestionándonos sobre la comprensión, pues cuando le pedimos en el Padre Nuestro que se haga su voluntad, de algún modo Dios nos pregunta si tomamos en serio su palabra, porque ella expresa su voluntad. Para ayudarnos a seguir creciendo en la comprensión de la palabra, les presento un texto de la carta de Santiago que dice: pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno solo oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece a un hombre que mira su cara en el espejo y aunque se ha mirado apenas se va, se olvida de cómo era. En cambio, el que se fija con atención en la ley perfecta, aquella que hace libres y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola por obra, ese será dichoso en practicarla. La parte final de este discurso de las parábolas nos deja una nueva lección al aludir a la conversión del maestro de la ley que pasaría a ser discípulo. Jesús dice que es como el dueño de la casa que va sacando de su tesoro cosas nuevas y antiguas, para subrayar que no se debe de olvidar el Antiguo Testamento y sus enseñanzas, aunque hay que contemplarlo desde Jesús que le dio plenitud. Y los convertidos ahora en discípulos deben estar abiertos a la novedad que ha traído Cristo, por lo cual dio ejemplos como el de a vino nuevo, odres nuevos. Así, hoy tenemos la oportunidad de mirar una gran enseñanza del tesoro antiguo, pues en la primera lectura el profeta Jeremías nos presenta una parábola que es un texto corto, precioso, simbólico, que nos invita a contemplar un hecho. En realidad, es un sermón muy simple, fácil de identificar el profundo significado que Dios quiere que Jeremías y hoy nosotros apliquemos. El mensaje que nos ofrece no es hablado ni escrito, sino visto. Dios pide a Jeremías que mire, que observe lo que está ante sus ojos. Es un taller donde el alfarero se nos muestra trabajando el barro. Al final de la parábola Dios le hace una pregunta y su propia respuesta. Podemos señalar al menos 3 detalles que se dan en el taller: el poder del alfarero, la personalidad del barro y el torno utilizado. El poder del alfarero es un hombre inteligente, paciente y cualificado. Sabe exactamente lo que está haciendo, conoce perfectamente el material que tiene en sus manos, tiene absoluto poder sobre él porque puede destruir la vasija que no le resulta bien y volver a trabajar y pulir ese barro haciendo una nueva vasija según el plan que él tiene en mente, que resulta ser una obra de arte única. El alfarero se nos muestra como una imagen de Dios trabajando diligentemente. Descubro imágenes de Dios trabajando en nuestra historia o trabajando conmigo. Veo resistencias o más bien la maleabilidad del barro que permite que Dios siga haciendo su obra, aquella que ha pensado para cada uno de nosotros. La personalidad del barro. ¿Podemos decir que tiene alguna?
Sabemos que el barro no tiene forma ni vida, es inerte. Es un material que refleja desorden. Él solo no es nada. Si estando en el taller apartamos por un momento la mirada del torno y la fijamos en el estanque que está frente al alfarero, ahí hay obra de arte. Esos hermosos objetos pasaron por las manos del alfarero como simple barro que se rindió al hacer y se transformó en las manos del artesano. Nuestro gran alfarero Dios sigue trabajando, acompañando nuestro vivir de cada día, como rezamos en el Salmo 103. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. A veces nosotros olvidamos esta realidad, pero Dios la recuerda siempre. Él puede actuar como quisiera y cuando quiera, respetando nuestra libertad. Él es el justo y misericordioso. Podemos abandonarnos en sus manos. Función del torno. Él facilita el trabajo del alfarero, instrumento sobre el cual el barro se deja hacer. Y puede representar para nosotros las circunstancias de nuestro diario vivir. Pensemos en las vueltas y vueltas que da el torno. El alfarero no está jugando con él, está haciendo lo que tiene en mente. Este texto nos recuerda algo muy importante para este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Si lo vemos desde la fe, somos ese barro que a veces tiene forma, pero no la forma que Dios quiere. Creo que antes de la pandemia estábamos viviendo como una iglesia, especialmente en Yucatán, que estaba llevando adelante la misión que Cristo nos encomendó, pero que a pesar del plan diocesano, ahora renovado, de pastoral, la mayor parte de nuestro servicio seguía siendo sacramental. Y es verdad que sobre todo lo que hemos reflexionado sobre la Eucaristía, que es la cumbre y la fuente de toda la vida de la Iglesia, pero no es el todo, sino su cumbre, hacia donde llevamos toda nuestra vida con su quehacer, y es su fuente porque de ahí el Señor nos da la gracia para continuar construyendo su reino aquí en la tierra. Tenemos en nuestra iglesia desde hace 25 años los centros pastorales en prácticamente todas las parroquias. También tenemos pequeñas comunidades, aunque estas son muy poquitas todavía, y con el fin de que en Yucatán la iglesia sea una comunidad de comunidades. Pero la verdad, estamos todavía lejos. Siguiendo la imagen del barro, quizá la forma que le hemos dado a la iglesia no es la que Dios precisamente quiere. Así que repito, mirando desde la fe, esta pandemia nos está ayudando a tomar conciencia en primer lugar de nuestro barro, que a lo mejor presentamos resistencias para dejarnos moldear como Él quiere y por eso no tenemos todavía la forma de ser una comunidad de comunidades. Y en segundo lugar, después de tomar conciencia de nuestra resistencia, asumir, como el padre de familia del Evangelio de hoy, a tomar nuestro proyecto, valorando las cosas antiguas que dieron fruto y que todavía tienen vigencia para la evangelización, pero al mismo tiempo ahora con un nuevo panorama, discernir las que ya no funcionan porque no se adecúan a la nueva realidad. Y al mismo tiempo tener visión de futuro. Por ejemplo, en esta pandemia muchos hemos aprendido a manejar las redes sociales como instrumento de evangelización y lo tendremos que perfeccionar para el futuro para que estas y otras formas novedosas que vayan surgiendo nos hagan implementar la evangelización que soñó San Juan Pablo II, nueva en sus métodos, nueva en su expresión y nueva en su ardor. Pero no habrá nueva evangelización mientras que cada bautizado ponga resistencias
a una verdadera conversión de acuerdo con el modelo de Jesús. Mientras no confiemos personalmente en que nuestra vida está en manos de Dios y le podamos decir desde el fondo de nuestro corazón: haz de mí lo que tú quieras. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, impulsor de la nueva evangelización, ruega por nosotros. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de Santa María de Jesús sacramentado Venegas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Hosanna,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos con esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María de Jesús, Patricia, Elsie, Miguel Arcángel, León, Carlos, Lorenzo, Juan Bautista, Pamela, Gladys del Socorro, Nelly, Luis, Gilberto, Jorge, Pedro, César, Aldrin, Raquel, Leonor, Gaspar Manuel, Joaquín, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo
todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense la paz. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
nuestra comunión espiritual. Estamos en manos del Padre. Pidámosle que con su gracia podamos ir conformando nuestra vida con Jesús. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados por este santo sacramento, concédenos, Señor, seguir los ejemplos de Santa María de Jesús sacramentado Venegas, que te honró con su incansable piedad y con su inmensa caridad hizo tanto bien a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias. Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Ayuda de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor sea nuestra esperanza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor.